Si tocas este violín, me casaré contigo aquí mismo y ahora. Acepto. Imposible. No puede ser. No lo creo. Es magnífica. Si tocas este violín, me casaré contigo aquí mismo y ahora. El millonario se echó a reír, convencido de que todo era una broma, pero ella aceptó el desafío. Si tocas este violín, me casaré contigo aquí mismo y ahora. La frase cayó sobre el salón como una copa de cristal estrellándose contra el mármol. Durante un segundo entero nadie respiró. Después llegó la risa. Primero una, tímida, casi avergonzada. Luego otra y otra más hasta que los 200 invitados, vestidos con sus mejores galas, estallaron en carcajadas. Algunas damas se cubrían la boca con manos enguantadas, otros se inclinaban hacia sus acompañantes para susurrar lo mismo que todos pensaban: qué crueldad tan elegante, qué humillación tan exquisita. Renata Salazar permanecía en medio del salón con una bandeja de plata entre las manos. Las copas de champán apenas temblaban. La luz de las lámparas de cristal se quebraba en mil reflejos sobre el líquido dorado. Tenía 27 años y llevaba el uniforme azul y blanco de las empleadas de la mansión Andrada, vestido modesto, delantal almidonado, cuello impecable, cabello castaño recogido en un moño bajo. Sus ojos verdes estaban clavados en el brillante parquet, como si pudiera abrirse y tragársela. ¿No me has oído?, insistió Maximiliano Andrada, avanzando un paso con la sonrisa de un hombre que jamás había perdido nada en su vida. Tenía 31 años, el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y un smoking oscuro que marcaba el cuerpo atlético de alguien acostumbrado a jugar polo los domingos. Sostenía en una mano un violín color miel y se lo ofrecía a Renata como quien arroja un hueso a un perro callejero para comprobar si salta. La otra mano descansaba a su espalda, con la pose estudiada de los retratos antiguos. Era el dueño de la casa, heredero del mayor imperio inmobiliario del país, y aquella noche celebraba su cumpleaños rodeado de la gente más rica de la ciudad. Te estoy haciendo una oferta seria, continuó, alzando la voz para que todos pudieran saborear el espectáculo. Este violín perteneció a mi abuela, la condesa Andrada. Vale más que 10 años de tu sueldo. Y juro delante de todos estos testigos que si lo tocas y consigues sacarle aunque sea una melodía decente, me casaré contigo aquí mismo, esta misma noche. Las risas volvieron, todavía más fuertes. Una mujer soltó un chillido agudo de diversión. Alguien aplaudió encantado con el espectáculo. «Vamos, Max», gritó un hombre de bigote y puro. «Que toque la criada». «Que toque». «Que toque». Corearon dos jóvenes con copas en la mano. Renata sintió que le ardía el rostro. No solo por la vergüenza, aunque la vergüenza estaba allí, espesa como humo. Ardía por algo distinto, algo que no se atrevía a nombrar, algo que llevaba 8 años enterrado bajo un delantal, bajo horas de trabajo de rodillas y bajo el silencio en el que había aprendido a sobrevivir. Todo había comenzado 15 minutos antes con un accidente absurdo. Renata cruzaba el salón con una bandeja, esquivando invitados, cuando un caballero dio un paso atrás sin mirar y la golpeó con el codo. 3 copas cayeron. El champán salpicó el pecho de seda del vestido crema de Jimena Costellanos, una de las mujeres más temidas de aquella sociedad y la misma que llevaba meses tejiendo su red alrededor de Maximiliano con la paciencia de una araña que sabe esperar. «¡Idiota!», gritó Jimena al levantarse de golpe mientras la mancha se extendía sobre la tela. «Mira lo que has hecho. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? Vale más que tu entera». «Lo siento, señora», susurró Renata sacando un pañuelo del delantal. «Déjeme que... No me toques». Jimena apartó su mano con desprecio. «Que alguien la eche». «Max, querido, dime que vas a despedir a esta torpe». Maximiliano había observado la escena con una copa en la mano y el elegante aburrimiento de quien cree haberlo visto todo. Entonces sonrió. Fue una sonrisa lenta, la de un gato que acaba de descubrir un ratón nuevo con el que entretenerse. «Despedirla sería demasiado fácil», murmuró. «¿Por qué no hacemos algo más interesante?». Caminó hasta el extremo del salón, donde el violín de la condesa descansaba en una vitrina iluminada. Era una reliquia familiar que nadie había tocado en 30 años. Lo sacó con teatral cuidado, lo sostuvo un instante y se volvió hacia Renata con la frase que ahora flotaba como veneno en el aire. «Si tocas este violín, me casaré contigo aquí mismo y ahora». «Vamos», dijo Jimena, recuperándose y entendiendo de inmediato el juego. «¿Qué toque?» Será divertidísimo verla arañar esa cosa como un gato moribundo.
Luego la echamos y todavía tendremos algo de qué reírnos. Por primera vez, Renata levantó la mirada. No miró a Jimena. Tampoco a la multitud que se cerraba a su alrededor como un muro de seda y diamantes. Miró el violín, y el corazón se le detuvo. No conocía aquel instrumento en particular. Nunca lo había visto. Pero reconocía todo lo que representaba, la curva perfecta de la madera, el barniz dorado desgastado en el lugar donde durante generaciones se había apoyado la barbilla de los músicos, las clavijas negras, una cuerda apenas desafinada que detectó con un simple vistazo, igual que uno nota que un viejo amigo ha envejecido. Sus manos, todavía aferradas a la bandeja, recordaron algo que su voluntad llevaba años obligándolas a olvidar. ¿Y bien? Maximiliano agitó ligeramente el violín. ¿Vas a quedarte ahí como una estatua? Te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida, muchacha. Una criada que se convierte en señora Andrada. Ese debe de ser el sueño de cualquier mujer de tu clase, ¿no? Se volvió hacia los invitados y abrió los brazos. Hasta estoy siendo generoso al darle una oportunidad. El salón volvió a estallar en carcajadas. Una mujer sentada cerca del piano se inclinó hacia su marido y susurró lo bastante alto para que Renata pudiera oírla. Pobre muchacha. Va a hacer el ridículo y mañana estará en la calle. ¡Qué tiempos! Pero una invitada más joven frunció el ceño. Había algo inquietante en la inmovilidad de la criada. No era la quietud del miedo. Era otra cosa. La quietud de un agua demasiado profunda. Doña Remedios, la cocinera de la mansión, salió de la cocina atraída por el ruido y se detuvo en el marco de la puerta con un paño apretado contra el pecho. A su lado, Tomás, un joven sirviente de manos torpes, tragó saliva. Pobre Renata, murmuró él. Tenemos que sacarla de aquí. Calla, dijo doña Remedios sin apartar los ojos de la joven. Calla y mira. Porque doña Remedios conocía a Renata. Durante 2 años la había visto fregar suelos, pelar patatas y dormir en una pequeña habitación fría junto a la despensa. Y en todo ese tiempo una sola vez, durante una madrugada de tormenta, la había encontrado de pie junto a la ventana de la cocina moviendo los dedos en el aire como si tocara un instrumento invisible. La expresión de su rostro no era la de una criada, ni la de una mujer pobre, ni siquiera parecía algo terrenal. Era la expresión de alguien que recordaba que alguna vez había tenido alas. Jimena, incapaz de soportar no ser el centro de atención, avanzó con aire despreocupado y comenzó a rodear a Renata como un buitre inspeccionando a su presa. Mírenla bien, dijo a los presentes con una sonrisa venenosa. Manos rojas de tanto lavar un vestido que no vale ni 3 pesos y esos ojos verdes. ¿De dónde habrá sacado una criada unos ojos así? Seguro que también se los robó a alguien. Soltó una risita y varias damas la imitaron. Vamos, muchacha. Toca. Enséñanos de qué estás hecha, o admite de una vez que no eres más de lo que pareces. Nada. Renata no contestó, pero algo se movió dentro de ella. Despacio, como una placa de hielo que empieza a resquebrajarse después de un invierno entero. Durante 8 años había soportado insultos, indiferencia, el peso de las bandejas y el frío de una habitación junto a la despensa. Había aprendido que el silencio podía ser una forma de sobrevivir. Que si lograba hacerse pequeña, invisible y transparente, el mundo terminaría por dejarla en paz. Pero aquella noche el mundo había puesto un violín frente a sus manos. Y un violín no era un simple objeto para quien, tiempo atrás, había sido capaz de hacer llorar a 1000 desconocidos con 4 cuerdas y un arco. Pobre tonta, continuó Jimena, perdiendo la paciencia ante aquel silencio que empezaba a inquietarla sin saber por qué. Ni siquiera entiende lo que le están ofreciendo. ¿Vas a tocar o no? La voz de Maximiliano perdió su tono juguetón y adquirió un filo impaciente. Te lo pondré fácil. Se acercó hasta quedar a menos de 1 metro y extendió el violín casi contra su pecho. Tómalo. Diviértenos. Eso es todo lo que te pido. Si te niegas, mañana recogerás tus cosas y saldrás de mi casa sin carta de recomendación. Así que elige, la humillación o la calle. Un nuevo silencio cayó sobre el salón. Esta vez no era el silencio de una risa contenida, sino el de la expectativa. Cientos de ojos quedaron clavados en la mujer del uniforme azul que sostenía una bandeja de plata como si fuera lo único que la mantenía unida al suelo. Renata cerró los ojos durante un segundo y en la oscuridad de sus párpados, volvió a verlo todo, un escenario inmenso,
luces blancas, el rugido de un público puesto en pie, su nombre escrito en letras doradas sobre un programa, las manos temblorosas de su padre orgulloso en la primera fila. Volvió a oír los aplausos. Después el chillido de unos frenos, el cristal rompiéndose en mil pedazos y el silencio que vino después, un silencio que se prolongó durante años. Abrió los ojos con una serenidad tan profunda que hizo estremecerse a quienes estaban más cerca. Renata se inclinó y dejó la bandeja de plata en el suelo, junto a sus zapatos negros de tacón bajo. Las copas tintinearon una sola vez y quedaron quietas. Se enderezó. Se quitó los guantes blancos del servicio uno a uno sin prisa, y los dejó sobre la bandeja. Y entonces, ante la sorpresa de un salón entero que esperaba verla hacer el ridículo, extendió ambas manos hacia el violín de la condesa Andrada. Maximiliano sonrió con triunfo. No sabía, no podía saberlo, que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. 12 horas antes de tomar entre sus manos el violín que cambiaría su destino, la invisible criada Renata Salazar estaba de rodillas, fregando el vestíbulo de la mansión Andrada. Nadie en el mundo habría podido imaginar quién había sido ella. Eran las 5 de la mañana y la casa dormía. Solo Renata estaba despierta, como cada día antes del amanecer, pasando un paño húmedo por el mármol blanco hasta dejarlo lo bastante limpio para reflejar la primera luz. Le gustaba aquella hora. Era el único momento en que la enorme mansión, con sus 30 habitaciones, sus salones de techos altísimos y los retratos severos de los antepasados, parecía pertenecerle un poco. No había timbres, órdenes ni la voz cortante de Jimena exigiendo el desayuno. Solo silencio, agua y sus propias manos moviéndose en círculos. ¿Piensas borrar el suelo de tanto frotarlo, hija?, dijo doña Remedios al aparecer desde la cocina con 2 tazas de café humeante. Ese mármol brilla más que mi calva. Y mira que mi calva da vergüenza. Anda, descansa un poco. Renata alzó la vista y sonrió. Doña Remedios tenía unos 60 años, era ancha de caderas y todavía más ancha de risa, y llevaba un delantal que siempre olía a canela y cebolla. Era lo más parecido a una madre que Renata había tenido en mucho tiempo. Gracias, doña Remy, murmuró secándose las manos en el delantal y aceptando la taza. Pero si no termino antes de que despierten, ya sabe cómo se pone la señora. ¿La señora?, resopló la cocinera, sentándose con esfuerzo en el último peldaño de la escalera de mármol. Tendrá una crisis aunque le sirvamos el desayuno en platos de oro y con ángeles cantando alrededor. Esa mujer no vino a esta casa para ser feliz. Vino a cazar al dueño. Y hasta que no consiga que le ponga un anillo, se vengará de cualquiera que tenga a mano. Es decir, de ti. Renata bebió un sorbo de café y no respondió. Sabía que doña Remedios tenía razón. Jimena Costellano se había instalado en la mansión meses atrás bajo el pretexto de ser amiga de la familia. Pero todos los que trabajaban allí conocían la verdad, había decidido convertirse en la señora Andrada costara lo que costara. Y Renata, joven, callada y con una belleza que ni siquiera el uniforme lograba ocultar del todo, era para Jimena una mancha que había que borrar. Oye, continuó doña Remedios, bajando la voz aunque no hubiera nadie cerca. ¿Es verdad que el patrón dará esta noche una fiesta enorme y que hasta vendrá el gobernador? Sí. Cumple 31 años, respondió Renata. Tomás dice que vendrán más de 200 invitados. Todo tiene que estar listo para las 8. 31, murmuró la cocinera, negando con la cabeza. Y sigue con esa cara de hombre enfadado con el mundo. Mira que tener todo el dinero imaginable y caminar como si todos le debieran algo. Ese muchacho no siempre fue así, ¿sabes? Lo conocí de niño cuando la condesa aún vivía, continuó doña Remedios. Era cariñoso, se reía por cualquier cosa. Pero cuando sus padres murieron en aquel accidente de avión, algo se le apagó por dentro. El dinero puede convertirte en dueño de casi todo, menos de lo único que realmente importa. Renata escuchó en silencio. Durante sus 2 años en aquella casa había aprendido que el dolor no respetaba clases sociales. Ella dormía en una habitación pequeña y fría junto a la despensa, Maximiliano Andrada, en un dormitorio del tamaño de una iglesia. Y quizá ambos cargaban sobre la espalda algo más parecido de lo que cualquiera habría imaginado, los dos vivían acompañados por sus muertos. Las horas siguientes pasaron como un torbellino. Llegaron floristas con arreglos tan grandes como árboles, camareros contratados para la noche con trajes negros, músicos afinando sus instrumentos en un rincón del gran salón y técnicos colgando guirnaldas de luces.
En medio del caos apareció Tomás cargando una torre de platos tan alta que apenas podía ver por encima. Renata, ayúdame. Jadeó. Si dejo caer esto, doña Jimena me colgará de la lámpara principal y me dejará allí como decoración. Sujétalos con las dos manos, Tomás, no con una, rió ella quitándole la mitad de la pila. Siempre quieres hacerlo todo de una sola vez. Porque si hago 2 viajes me regañan por lento, y si hago uno me regañan por torpe, suspiró él con dramatismo. En esta casa hasta ganar es perder. Oye, ¿es verdad que vendrá una cantante famosa? Porque si viene, le pediré un autógrafo aunque me echen. Lo único que viene es trabajo, Tomás. Mucho trabajo. Siempre tan poética, bromeó él antes de alejarse tambaleándose bajo su media torre y esquivando por poco a un florista. Renata lo siguió con la mirada y sonrió apenas. Ellos eran su gente, doña Remedios, Tomás y los demás empleados que hacían soportable la vida dentro de aquel palacio de mármol frío. Entre ellos existía una lealtad sencilla que el dinero no podía comprar y que la crueldad de Jimena no conseguía destruir. Entonces, como era inevitable, la voz de Jimena atravesó la casa como un cuchillo. Tú, la de los ojos verdes. Renata se quedó quieta con lo que llevaba entre las manos. ¿Cómo te llamas? Va, no importa. Sube a mi habitación y plancha el vestido crema que dejé sobre la cama. Y si le haces una sola marca, te juro que te quedarás sin trabajo. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señora, repitió Jimena imitando su voz con una mueca cruel. Qué obedientes son las de tu clase cuando conocen su lugar. Hay que reconocerlo. Renata subió sin responder. Había aprendido que contestar solo prolongaba el castigo. En el dormitorio de Jimena, mientras pasaba la plancha con extremo cuidado sobre la seda del vestido, se permitió mirar por un instante el enorme espejo de marco dorado. La criada que la observaba desde el reflejo era pálida, delgada, con sombras bajo los ojos verdes. Una desconocida. ¿Quién eres? Preguntó en voz baja a su propio reflejo. ¿A dónde se fue la otra? Porque había existido otra Renata, 8 años atrás, en otra ciudad y en otra vida. Una joven cuyo nombre brillaba en los carteles de los teatros. Una niña prodigio que a los 7 años tocaba conciertos enteros de memoria, que a los 12 debutó como solista y que a los 19 fue llamada el milagro de las cuerdas por los críticos más exigentes del país. Renata Salazar, violinista. La joven capaz de hacer llorar a salas enteras. La que tenía un futuro dorado esperando delante de ella, hasta aquella noche lluviosa. Cerró los ojos un instante y la imagen regresó como siempre ocurría cuando bajaba la guardia, el automóvil de su padre deslizándose sobre el asfalto mojado, los faros de un camión cegándolos, un grito, el impacto. Su padre había sido su maestro, su representante y su mejor amigo. Murió en el acto. Renata, sentada a su lado y camino de la presentación más importante de su carrera, sobrevivió con un brazo roto y un corazón destrozado de una forma que ningún médico podía reparar. Los huesos sanaron. Le dijeron que con terapia quizá recuperaría por completo la capacidad de tocar. Pero lo que realmente se había quebrado no estaba en su brazo, estaba mucho más adentro. Cada vez que tomaba el arco veía los faros del camión. Cada vez que apoyaba el violín bajo la barbilla, oía el grito de su padre. Y un día, sin avisar a nadie, vendió su violín, guardó los recortes de periódico en una caja, se mudó a otra ciudad y se convirtió en lo que el mundo veía ahora, una criada sin pasado, sin nombre y sin música. ¿Todavía no has terminado? La voz de Jimena la arrancó del recuerdo. Llevas demasiado tiempo ahí. Baja el vestido y ve a ayudar abajo, inútil. Renata dejó el vestido con el mayor cuidado. Aquel mismo vestido, unas horas después, recibiría 3 copas de champán y desencadenaría su humillación delante de 200 personas. Pero ella todavía no lo sabía. La fiesta comenzó exactamente a las 8. La mansión se llenó de joyas, perfumes caros, risas falsas y conversaciones sobre dinero. Renata circulaba entre los invitados con su bandeja, invisible como se supone que debe ser un buen servicio, una sombra azul y blanca ofreciendo champán sin que nadie se molestara en verla. Cerca de la medianoche ocurrió algo que la detuvo. La orquesta hizo una pausa y alguien, para entretener a los invitados durante el descanso, puso música grabada por los altavoces del salón. Las primeras notas flotaron en el aire perfumado. Renata sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era la Meditation de Thais, la pieza que había interpretado en su última actuación.
La obra que había enterrado con su antigua vida 8 años atrás. La bandeja empezó a temblarle entre las manos. Una copa se inclinó peligrosamente. Durante un segundo solo uno cerró los ojos y permitió que la melodía la atravesara como un rayo de luz. Sus dedos, contra su voluntad, se movieron apenas en el aire, recordando una digitación que su mente llevaba años intentando olvidar, pero que sus manos seguían guardando como un tesoro. Doña Remedios, que pasaba en ese momento con un plato vacío, fue la única que lo vio. Se detuvo a observar a la muchacha con los ojos cerrados y los dedos bailando en el aire, y algo se le apretó en el corazón. «Hija», susurró, «¿estás bien?». Renata abrió los ojos de golpe. La música seguía sonando. Tragó saliva, enderezó la postura y compuso una sonrisa profesional. «Estoy bien», doña Remy mintió. «Solo me distraje un momento». Pero no era verdad. Algo había despertado aquella noche. Algo que llevaba 8 años dormido, y que ya no parecía dispuesto a guardar silencio otra vez. Renata aún no lo sabía, pero faltaban apenas 15 minutos para que un hombre rico y arrogante la provocara, la insultara y pusiera en sus manos el destino que ella creía haber perdido para siempre. El gran reloj del vestíbulo marcó las 11:45. En algún rincón del salón, Jimena Costellanos ya buscaba con la mirada un pretexto para humillar a la criada de ojos verdes. Y después llegó el silencio. Renata tomó el violín. Lo hizo con una delicadeza que no parecía corresponder a unas manos marcadas por años de trabajo. Con una reverencia que hizo fruncir el ceño a más de un invitado sin entender por qué. No lo agarró como quien toma un objeto ajeno. Lo recibió como si fuera una criatura viva que acabara de reencontrar después de demasiado tiempo. Maximiliano le tendió el arco con una sonrisa mordaz. «Aquí tienes tu varita», dijo. El salón rió por última vez. «Veamos qué clase de ruido consigues sacar». Renata tomó el arco sin mirarlo. En ese instante solo existían para ella el peso conocido de la madera, el olor del barniz y la resina, y la curva fría del instrumento apoyándose bajo su barbilla exactamente en el lugar correcto, como si nunca se hubiera marchado. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y los 200 invitados que un minuto antes se reían a carcajadas sintieron, sin comprender por qué, que el aire del salón había cambiado. Renata levantó el arco, lo apoyó sobre las cuerdas y tocó la primera nota. No fue un chillido. No fue el sonido de un gato moribundo que Jimena había prometido. Fue un tono largo, limpio y lleno, que se elevó por encima de las cabezas adornadas con diamantes, alcanzó las lámparas de cristal y pareció hacerlas vibrar. Una sola nota. Firme. Perfecta. Atravesó el salón como una corriente de agua helada y dejó a todos inmóviles. La risa murió en 200 gargantas al mismo tiempo. Renata reconoció la melodía que sus propios dedos habían elegido sin pedirle permiso, la Meditation de Thais. La misma que había sonado por los altavoces 15 minutos antes. La misma que había interpretado 8 años atrás, la última noche en que había sido Renata Salazar, violinista. La pieza no salió de ella como un recuerdo, sino como una herida que por fin se abría para sangrar delante de todos. El arco subía y bajaba con una fluidez imposible. La melodía se extendió por el salón, dulce y devastadora a la vez, cargada de un dolor tan antiguo y hermoso que nadie sabía qué hacer con él. La dama que se había burlado de ella unos minutos antes se llevó una mano enguantada a los labios. Un anciano sentado cerca del piano cerró los ojos. Una joven sintió que las pestañas se le humedecían sin comprender por qué. Eso era lo terrible y glorioso de aquella música, no entraba por los oídos, entraba directamente en el pecho. Hablaba con la parte de cada persona que alguna vez había perdido algo, un amor, un padre, una versión de sí misma, y la obligaba a recordar. Renata ya no estaba en el salón. Había desaparecido dentro de la pieza, como lo hacía de niña cuando el mundo entero se reducía a 4 cuerdas y al latido de su corazón. Su cuerpo acompañaba la música con un leve balanceo. El ceño fruncido por la concentración, los labios entreabiertos. El uniforme azul y blanco ya no parecía un uniforme, parecía un disfraz que finalmente empezaba a romperse para mostrar lo que siempre había existido debajo. Mientras tocaba, los recuerdos regresaron. Pero esta vez no llegaron como cuchillos, sino como olas. Vio el rostro de su padre en la primera fila de un teatro, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Oyó su voz grave hablándole al oído antes de cada concierto. No toques para ellos, hija. Toca para los que ya no están. La música es el único idioma que consigue cruzar al otro lado.
Durante 8 años Renata había huido de esas palabras porque dolían demasiado. Aquella noche, por primera vez, dejó que entraran. Y tocó para su padre. Tocó para la niña que había sido. Tocó por todo lo que había perdido en aquella carretera mojada. Cada nota era una lágrima que nunca se había permitido llorar en voz alta. En la última fila del salón, un caballero canoso con un traje impecable se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Era don Augusto Belmonte, viejo mecenas de la Orquesta Sinfónica de la capital, un hombre que durante 6 décadas de conciertos había escuchado a algunos de los mejores violinistas del mundo. Había algo en aquel fraseo, en la forma en que la joven atacaba las notas largas, que despertaba en él un recuerdo enterrado. Yo ya he oído tocar así a alguien, pensó. Hace muchos años, pero ¿dónde? Maximiliano Andrada había dejado de sonreír. Apenas a 3 pasos de Renata, con la copa de champán olvidada en una mano, observaba a la criada como si la viera por primera vez. Y en cierto sentido así era. La mujer a la que había despreciado, a la que había convertido en entretenimiento para sus invitados ricos, estaba tocando el violín de su abuela con un nivel que él jamás había oído en vivo, ni siquiera en los grandes conciertos a los que lo llevaban de niño. La burla se congeló en su rostro y lentamente se transformó en otra cosa, asombro, desconcierto y, en lo más profundo de sus ojos, algo que se parecía mucho a la vergüenza. Pero también había algo más. Algo que Maximiliano no habría confesado a nadie. Aquella melodía le devolvía a su madre. La condesa había tocado el violín hasta el día de su muerte. Cuando era niño, Maximiliano se dormía escuchando el sonido de las cuerdas filtrándose bajo la puerta de su habitación. Después de que el avión que transportaba a sus padres cayera al mar, ya no pudo soportar la música de violín. La expulsó de su vida y de su casa. Por eso el instrumento de su abuela llevaba décadas encerrado en una vitrina, silencioso como un reproche. Y ahora una criada lo había arrancado del silencio y, sin saberlo, había abierto una grieta en el pecho del hombre más frío de la ciudad. Por esa grieta se colaba, después de tantos años, la voz de su madre muerta. Maximiliano apretó la mandíbula. Sintió que los ojos le ardían y se odió por ello. A su lado, Jimena Costellanos estaba viviendo el peor momento de su vida. Había imaginado aquella escena 1000 veces, la criada arañando el violín, el salón riéndose, la humillación, el despido. Había saboreado de antemano cada detalle. Pero la realidad le estalló en la cara como una bofetada. La criada no parecía ridícula. La criada estaba haciendo llorar al salón más exclusivo de la ciudad. Y peor todavía, Jimena veía cómo Maximiliano la miraba. Vio aquella expresión nueva en el rostro del hombre al que llevaba 6 meses persiguiendo y comprendió, con un nudo en el estómago, que algo de su plan perfecto acababa de romperse aquella noche. No puede ser, murmuró entre dientes. No puede ser. La música alcanzó su punto más alto. Renata sostuvo una nota casi imposible, fina y luminosa, que tembló en el aire como un hilo de luz a punto de romperse. Después dejó que descendiera poco a poco hasta desaparecer en el silencio. El último sonido murió y, durante 3 segundos eternos, no ocurrió absolutamente nada. Nadie aplaudió. Nadie habló. Nadie respiró. Todo el salón, hombres de negocios, damas de la alta sociedad, personas acostumbradas a no impresionarse con nada porque creían haber comprado ya todo lo que el mundo podía ofrecer, quedó inmóvil, atónito, incapaz de fingir indiferencia ante lo que acababa de presenciar. Renata abrió los ojos y bajó el violín. Al encontrarse de pronto con tantos rostros vueltos hacia ella, con tantas miradas clavadas en su cuerpo, recordó dónde estaba y quién se suponía que debía ser. El pánico le cruzó el rostro como una sombra. Había olvidado la regla más importante de su nueva vida, ser invisible. Y acababa de convertirse, contra su voluntad, en la persona más visible de todo el salón. Entonces estallaron los aplausos. No fueron unas palmadas educadas. Fue una avalancha. Casi 200 personas se levantaron al mismo tiempo. Las sillas rasparon el parquet, las manos chocaron con furia y los gritos de bravo rebotaron contra los techos altos. El anciano junto al piano lloraba sin ocultarlo. La mujer que se había burlado de Renata aplaudía con las manos por encima de la cabeza. Incluso los camareros contratados para la fiesta, alineados junto a las paredes con sus bandejas, olvidaron el trabajo y comenzaron a aplaudir. Doña Remedios, desde la puerta de la cocina, se llevó el paño al rostro y lloró de orgullo. «Esa es mi niña», repetía entre lágrimas. «Esa es mi niña. Yo lo sabía. Lo sabía».
Tomás a su lado aplaudía como un loco con la boca abierta. Doña Remy. Renata es... Renata es una artista. ¿Usted lo sabía? ¿Por qué nunca me dijo nada? Porque ni siquiera ella quería saberlo, muchacho, respondió la cocinera. Hay cosas que una persona llega a esconder hasta de sí misma. En medio del salón, Renata permanecía inmóvil bajo la tormenta de aplausos, aturdida y perdida, abrazando el violín contra el pecho como si fuera un escudo. No sonreía. No hacía reverencias. Solo quería desaparecer, correr hasta su pequeña habitación fría y regresar a su seguro silencio. Porque aquellos aplausos, en lugar de alegrarla, estaban abriendo una puerta que llevaba 8 años intentando mantener cerrada. Maximiliano dio un paso hacia ella y luego otro. La multitud lo vio y fue callándose poco a poco, intuyendo que el espectáculo todavía no había terminado. Todos recordaban lo que el dueño de la casa había prometido minutos antes entre risas y delante de testigos. Si tocas este violín, me casaré contigo aquí mismo y ahora. Y la criada acababa de tocar como apenas unas pocas personas en el mundo podrían hacerlo. Maximiliano se detuvo frente a ella. En su rostro ya no quedaba rastro de burla. La miró a los ojos verdes y encontró algo que no esperaba, no triunfo, ni desafío, ni deseo de vengarse, sino una tristeza inmensa, serena y casi acusadora. Abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, una voz aguda cortó el aire desde el otro extremo del salón. «Esperen». Jimena Costellanos avanzó hacia ellos con el rostro desencajado y una sonrisa torcida que nadie creyó. «Antes de que alguien diga alguna estupidez de la que luego se arrepienta, hay algo que todos ustedes deben saber sobre esta mujer». El salón quedó congelado. Renata sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Hay algo que todos deben saber sobre ella», repitió Jimena, situándose en el centro con el vestido manchado de champán y el orgullo manchado por algo todavía peor. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Renata seguía abrazando el violín y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Esta criada», escupió Jimena la palabra, «está fingiendo delante de todos nosotros». ¿De verdad creen que una empleada cualquiera toca así por casualidad? No. No es una simple aficionada. Es una mujer que entró en esta casa haciéndose pasar por pobre y ocultando quién sabe qué. ¿Quién esconde un talento semejante y se pone a fregar suelos? Solo alguien que también está escondiendo otra cosa. Yo digo que es una impostora. Y deberían echarla esta misma noche antes de que termine robándose la plata. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Algunos invitados, temerosos de enemistarse con Jimena, asintieron con cautela. Pero la mayoría evitó su mirada incómoda, porque acababan de llorar con aquella música y resultaba difícil convertir a la mujer que los había conmovido en una simple farsante. Maximiliano levantó una mano y el salón se cayó. «Jimena», dijo sin apartar los ojos de Renata. «Cierra la boca». Fue como si la hubiera abofeteado. Jimena retrocedió un paso, pálida de rabia, con la sonrisa congelada. «Max, querido, yo solo he dicho que cierres la boca». La voz de Maximiliano era de hielo. «Acabamos de escuchar algo que ninguno de nosotros, con todo nuestro dinero, podría comprar ni fabricar. Y lo único que se te ocurre es escupir veneno». Entonces se volvió hacia Renata. «¿Cómo te llamas?» «Tu nombre verdadero. No el que figura en la nómina». Renata tragó saliva. 200 personas esperaban su respuesta. Durante un instante la verdad subió por su garganta como una marea. «Soy Renata Salazar. Fui violinista. Me llamaban el milagro de las cuerdas. Perdí todo en una carretera. Pero el miedo fue más fuerte. Si pronunciaba su nombre el pasado volvería. Se abrirían puertas. Llegarían preguntas, periodistas, compasión, recuerdos». No había sobrevivido 8 años escondida para derrumbarse delante de aquellas personas. «Solo Renata», respondió en voz baja. «Soy una criada». «Eso es todo». «Eso no es verdad y lo sabes», dijo Maximiliano, avanzando un paso. «Una criada no hace lo que acabas de hacer». «¿Dónde aprendiste a tocar así?» «¿Quién te enseñó?» «Por favor», murmuró ella, y por primera vez le tembló la voz. «Por favor, señor Andrada. Devuélvame a mi trabajo y olvidemos esto. Yo no quería tocar. Usted me obligó. No quiero nada de lo que prometió».
Ni matrimonio, ni atención, ni nada. Solo quiero seguir trabajando en paz. Por favor. Un silencio extraño se extendió por la sala. En todos los años de aquella mansión, ninguna mujer le había dicho a Maximiliano Andrada, el soltero más codiciado del país, que no quería casarse con él. Las mujeres lo perseguían, lo cortejaban y tejían planes a su alrededor como Jimena. Y allí estaba su criada de ojos verdes, rogándole que la dejara volver a fregar suelos, huyendo de él como si el verdadero castigo fuera convertirse en su esposa. Algo se movió en el orgullo de Maximiliano. Pero algo más profundo, algo que todavía no entendía, se movió con mucha más fuerza. Curiosidad. Fascinación. Por primera vez en años, alguien se había convertido en un auténtico misterio para él. Recoge tu bandeja, dijo al fin, en voz baja, casi amable. Y deja el violín en su sitio. Mañana hablaremos. Esto no termina aquí. Pero, señor. Mañana, Renata. Ella inclinó la cabeza. Dejó el violín con un cuidado infinito sobre el piano, recogió la bandeja del suelo y caminó hacia la cocina entre el murmullo de 200 invitados que ya no la miraban como a una criada, sino como a un enigma. Sintió los ojos de todos clavados en su espalda con cada paso. Cuando por fin cruzó la puerta de servicio y la madera se cerró detrás de ella, se apoyó contra la pared del pasillo y soltó el aire que llevaba reteniendo. Las rodillas le temblaban. Doña Remedios la abrazó antes de que pudiera decir nada. mi niña hermosa», murmuró la cocinera, meciéndola como a una hija. «¿Por qué nunca nos lo contaste? ¿Por qué cargaste sola con todo esto durante tantos años?» «Porque cuando lo digo en voz alta vuelve a doler, doña Remy», respondió Renata. Y por fin, lejos de todas aquellas miradas, se permitió llorar. Tocar es como abrir una tumba. La tumba de mi papá. Enterré a Renata Salazar hace 8 años, y ese hombre con su apuesta estúpida, la sacó delante de todos. Tal vez, dijo doña Remedios, secándole una lágrima con el pulgar, haya llegado el momento de que esa Renata salga y vuelva a respirar. Los muertos no descansan cuando los enterramos a la fuerza, hija. Y los vivos tampoco. No lo entiende. Renata se sentó en el banco de madera de la cocina y se cubrió el rostro con las manos. Cuando dejé de tocar no fue solo por el accidente. Cada vez que tomaba el violín sentía que mi papá me miraba decepcionado. Él lo dio todo por mí. Vendió su taller, empeñó su reloj, trabajó turnos extra para pagar mis clases. Decía que un día tocaría en los grandes teatros del mundo. Y cuando murió, en lugar de cumplir su sueño, me escondí. Me convertí en esto. Señaló el delantal, la pequeña habitación, la vida entera que había construido para desaparecer. Cada nota que toqué hoy fue como decirle, perdóname, papá. Perdóname por haberme rendido. Doña Remedios se sentó a su lado y tomó entre las suyas aquellas manos enrojecidas por el trabajo. Escúchame bien. Yo enterré a mi marido y a mi hijo. Sé lo que significa cargar con los muertos. Y después de muchos años aprendí algo, a quienes se fueron no los honramos escondiéndonos. Los honramos viviendo. Tu padre no empeñó su reloj para que tú pasaras la vida fregando suelos con miedo. Lo hizo para que el mundo te escuchara. Y hoy, por fin, el mundo te escuchó. Apretó sus manos. No tires eso a la basura por miedo. Renata no contestó, pero aquellas palabras se quedaron dentro de ella como una semilla. Tomás apareció con un vaso de agua y unas galletas, sin saber muy bien qué hacer. Renata, de eso fue lo más bonito que he oído en mi vida, dijo todavía impresionado. Te juro que me emocioné. Bueno, se me escapó una lágrima. Está bien, varias. Renata rió entre lágrimas. Los tres, la cocinera, el sirviente torpe y ella, eran una pequeña familia construida con los restos que la vida había dejado atrás. Y durante unos minutos, en aquella cocina tibia con olor a canela, Renata se sintió a salvo. Pero en el salón, la serpiente afilaba los colmillos. Jimena Costellano se había retirado a un rincón junto a las cortinas. Fingía beber champán mientras por dentro le hervía la sangre. Había visto el rostro de Maximiliano. Había visto cómo miraba a la criada. Conocía esa expresión. Era la expresión de un hombre atrapado por algo que no podía comprar. Y comprendió con la fría claridad del odio, que aquella criada de ojos verdes se había convertido en una sola noche en la mayor amenaza para su plan de convertirse en la señora Andrada.
Disfruta de tu momento, muchacha, pensó, apretando la copa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Disfrútalo bien, porque yo misma me encargaré de que sea el último. A su lado apareció un hombre delgado con una sonrisa aceitosa. Era Rodrigo, su primo y cómplice de toda la vida, un abogado sin demasiados escrúpulos capaz de oler un asunto sucio a kilómetros de distancia. Te veo con ganas de guerra, prima, dijo en voz baja. ¿Qué trama esa cabecita? Necesito que averigües todo sobre esa criada, susurró Jimena sin dejar de sonreír hacia el salón. ¿De dónde viene? ¿Qué oculta? Todo el mundo tiene un cadáver en el armario, Rodrigo. Y cuando una mujer se esfuerza tanto por ser invisible, es porque el suyo debe de ser enorme. Bebió un sorbo de champán. Encuéntramelo. Y cuando lo hagas la destruiré de tal manera que lamentará haber tocado ese maldito violín. Rodrigo sonrió y desapareció entre los invitados. Mientras tanto, al otro extremo del salón, Maximiliano Andrada contemplaba el violín que Renata había dejado sobre el piano. Lo tomó entre las manos e intentó sostenerlo como ella, torpe sin saber realmente cómo hacerlo. Durante un instante volvió a oír la melodía en su memoria y, junto con ella, la voz de su madre. Algo había cambiado en él aquella noche. Todavía no sabía cómo llamarlo. Don Augusto Belmonte se acercó con su paso lento, el cabello blanco y una mirada extrañamente luminosa. Maximiliano, dijo el anciano, apoyando una mano sobre su hombro. Escúchame con atención. Llevo toda una vida escuchando música y sé de qué hablo. Esa muchacha no es una aficionada. Tocó esta noche con un dolor que no se enseña en ningún conservatorio. Y yo ya he oído ese sonido antes, hace muchos años. No recuerdo dónde, pero te aseguro una cosa. Apretó el hombro del joven. Tu criada tiene un nombre. Un nombre que alguna vez apareció en carteles. Si yo estuviera en tu lugar, no dormiría hasta averiguar cuál. Maximiliano miró la puerta de servicio por la que Renata había desaparecido. No creo que vaya a dormir, murmuró. Te lo aseguro. Y así fue. Cuando el último invitado se marchó y la mansión quedó sumida en el silencio, Maximiliano no consiguió dormir. Dio vueltas en la enorme cama de su habitación mientras las palabras de don Augusto zumbaban en su cabeza y, debajo de ellas, persistía el eco de aquella melodía. Se levantó y caminó descalzo por los oscuros corredores de una casa que nunca había sentido realmente suya. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta el gran salón vacío, donde el violín de su abuela había regresado a la vitrina iluminada. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Aquel instrumento había permanecido en silencio durante décadas. Desde que, siendo apenas un muchacho, Maximiliano prohibió que alguien volviera a tocarlo porque su sonido le recordaba demasiado a su madre y el recuerdo resultaba insoportable. Pero aquella noche una criada lo había hecho cantar. Y en lugar de matarlo de dolor, había conseguido que por primera vez en mucho tiempo se sintiera vivo. ¿Quién eres?, preguntó al salón vacío, hablándole a una mujer que no estaba allí. ¿Quién demonios eres, Renata? En el otro extremo de la mansión, dentro de la pequeña y fría habitación junto a la despensa, Renata Salazar tampoco dormía. Acostada en su estrecha cama y mirando el techo, movía lentamente los dedos en el aire, repasando digitaciones que creía haber olvidado. Y por primera vez en 8 años no sintió que hacerlo fuera una traición. Sintió ganas de tocar de nuevo. Así, sin que ninguno de los tres comprendiera todavía lo que estaban haciendo, aquella noche quedaron trazadas las fuerzas que chocarían en los días siguientes, un hombre fascinado, decidido a descubrir la verdad, una mujer herida, decidida a esconderla, y una serpiente dispuesta a convertir esa verdad en veneno. El pasado estaba enterrado. Pero ya había empezado a moverse bajo la tierra. A la mañana siguiente Tomás encontró a Renata fregando el mismo suelo de mármol de siempre, como si nada hubiera ocurrido, como si la noche anterior no hubiera hecho llorar a 200 personas. El patrón te espera en su despacho, le dijo el muchacho, nervioso. Y Renata, ten cuidado. Esta mañana llegó el primo de doña Jimena, ese Rodrigo con cara de no haber hecho una cosa limpia en toda su vida. Los dos llevan horas susurrando por los rincones. No me gusta nada cómo huele esto. Renata se secó las manos en el delantal y subió. El despacho de Maximiliano Andrada era una sala de techos altos, cubierta de libros que parecía que nadie abría, con un escritorio de caoba más grande que la cama de Renata. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, mirando los jardines. Cuando ella entró, se volvió. Durante un instante ninguno de los dos supo qué decir.
A la luz de la mañana, el hombre arrogante de la noche anterior parecía diferente, más joven, más cansado, más humano. Siéntate, por favor, dijo señalando una silla. Prefiero quedarme de pie, señor. Tengo que volver al trabajo. Ya no vas a fregar suelos. Renata abrió la boca para protestar, pero él levantó una mano. No es un castigo. Al contrario. Renata, lo de anoche no me dejó dormir. Se acercó un poco. Necesito entenderlo. Necesito saber quién eres de verdad. Y no me digas que es solo una criada, porque los dos sabemos que eso no es cierto. Renata bajó la mirada. Durante 8 años había sostenido aquel secreto como quien aprieta una brasa dentro del puño, soportando la quemadura con tal de que nadie viera la luz. Pero había algo distinto en la voz de Maximiliano. Ya no estaba ordenando. Estaba pidiendo. Y eso aflojó el nudo en su garganta. Me llamo Renata Salazar, dijo al fin. Pronunciar su nombre completo después de tanto tiempo fue como arrancar la venda de una herida que nunca había terminado de cerrarse. Hace 8 años mi nombre aparecía en los carteles de los teatros. Y entonces, por primera vez desde que había enterrado su antigua vida, Renata habló. Le contó acerca de su padre Esteban Salazar, un humilde luthier que construía y reparaba violines en un pequeño taller que siempre olía a madera y barniz. Un hombre de manos grandes y voz suave que descubrió que su hija de 5 años era capaz de repetir de oído cualquier melodía y que vendió su reloj de bolsillo, la única cosa de verdadero valor que poseía, para pagarle la primera clase. Le habló de las noches en que él trabajaba turnos extra reparando instrumentos para costearle mejores maestros. De cómo, siendo todavía una niña, ella podía tocar conciertos enteros de memoria. De su debut a los 12 años. De los críticos que más tarde empezarían a llamarla el milagro de las cuerdas. Papá nunca quiso fama para él, dijo Renata con la voz temblorosa. Solo quería que el mundo me escuchara. Decía que la música era el único idioma capaz de cruzar al otro lado y llegar hasta quienes ya no están. Sonrió débilmente al recordar. Durante 2 años construyó un violín para mí con sus propias manos, trabajando por las noches después de cerrar el taller. Fue la cosa más hermosa que he tocado en mi vida. Me lo regaló cuando cumplí 18 años. Una sonrisa frágil atravesó su rostro, el recuerdo de una felicidad que parecía pertenecer a otra persona. Los domingos tocábamos juntos. Él pasaba toda la semana arreglando violines ajenos, pero el domingo sacaba el viejo que guardaba para sí y me acompañaba. No era un gran músico. Mi papá tocaba más con el corazón que con la técnica. Pero aquellos domingos, en ese taller que olía a barniz, fueron los días más felices de mi vida. Respiró hondo. Después empecé a tocar en los salones más importantes del país. Conocí gobernadores, embajadores, gente que pagaba fortunas por un asiento. Y nada, absolutamente nada, podía compararse con tocar para mi papá un domingo cualquiera, con cuerdas viejas y una taza de café enfriándose sobre la mesa de trabajo. La gente pensaba que el milagro estaba en mis manos. El verdadero milagro era él, que creyó en mí cuando ni siquiera teníamos suficiente para vivir. ¿Qué ocurrió?, preguntó Maximiliano en voz baja. Renata cerró los ojos. Íbamos camino de la presentación más importante de mi vida. Mi debut como solista con la Orquesta Nacional. Era el sueño de mi papá y el mío. Llovía. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Su voz cayó hasta convertirse en un susurro. Papá murió en el acto. Yo sobreviví, pero me destrocé la mano derecha. 3 operaciones. Meses de terapia. Los médicos dijeron que con tiempo podría volver a tocar, y físicamente fue verdad. Mi mano sanó. Pero cada vez que tomaba el arco veía los faros de aquel camión. Oía el grito de mi papá. La música que había sido mi refugio se convirtió en mi tortura. Hizo una pausa. Maximiliano no se movió. Me quedé sola y llena de deudas. Los hospitales no tienen compasión. 2 lágrimas escaparon de sus ojos. Y un día tuve que vender el violín que mi padre había construido para mí. Era lo único que me quedaba de él, algo hecho con sus propias manos. Lo vendí para pagar las deudas. Ese día murió Renata Salazar. Guardé los recortes de prensa en una caja, me mudé a otra ciudad y fabriqué una vida sin pasado. Me convertí en lo que usted conoció, una criada sin nombre. Porque una criada no necesita recordar. Solo necesita servir.
El despacho quedó en silencio. Maximiliano Andrada, un hombre que había podido comprar prácticamente todo lo que había deseado, descubrió de repente que existía un tipo de pérdida que el dinero ni siquiera sabía imaginar. Yo también perdí a mis padres, dijo inesperadamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Fue un accidente de avión. Tenía 18 años. Mi madre tocaba el violín. De niño me dormía escuchándola. Cuando murió prohibí que volviera a sonar un violín en esta casa. Encerré el instrumento de mi abuela en esa vitrina y juré que jamás volvería a escucharlo. La miró directamente. Hasta anoche. Cuando tocaste durante un instante volví a oír a mi madre. Por eso no pude dormir. Se miraron. Por primera vez no eran patrón y criada. Ni rico y pobre. Eran dos personas cargando sobre la espalda un peso parecido. Toca para mí, dijo él de pronto. Aquí, donde tocaba mi madre. Solo para mí. Sin público, sin apuestas, sin burlas. Por favor. Renata dudó. Pero algo en su pecho, aquella semilla que doña Remedios había plantado con sus palabras, buscaba la luz. Maximiliano fue al salón, trajo el violín de la condesa y se lo entregó. Esta vez no había ni una gota de arrogancia en su gesto. Casi parecía reverencia. Renata lo tomó, lo afinó cuidadosamente y empezó a tocar. Esta vez no eligió una pieza triste. Interpretó una melodía sencilla y luminosa que su padre solía silbarle cuando era niña antes de dormir. Mientras ella tocaba, Maximiliano la miró con una expresión que ninguno de los invitados de la noche anterior habría reconocido, la expresión de un hombre dentro del cual algo empezaba a descongelarse lentamente y con dolor, como un río al final del invierno. A mitad de la melodía, una lágrima rodó por la mejilla de Maximiliano. Él, que ni siquiera había llorado en el funeral de sus padres. Él, que había convertido el dolor en hielo y el hielo en arrogancia. La música había abierto una puerta que llevaba 18 años cerrada. Se secó la lágrima rápidamente con el dorso de la mano, avergonzado, esperando que Renata no lo hubiera visto. Pero ella lo vio. Y por primera vez no sintió miedo ni resentimiento hacia aquel hombre. Sintió ternura. Cuando terminó, ninguno habló durante un largo rato. El silencio del despacho ya no era incómodo. Era el silencio de dos personas que por primera vez se habían reconocido. Quédate, dijo al fin Maximiliano. Pero no como criada. Quiero ayudarte a volver a la música. Tengo contactos, teatros, fundaciones. Podrías regresar a los escenarios, Renata. Un talento como el tuyo no puede pasar la vida escondido bajo un delantal. No, respondió ella con suavidad, pero con firmeza. Le agradezco lo que me ofrece, señor Andrada, pero no puedo volver a ese mundo. Ese mundo me quitó todo. Déjeme seguir siendo invisible. Es lo único que sé hacer sin que me duela. Y salió, dejando al hombre más rico de la ciudad con un violín entre las manos y una nueva pregunta latiéndole en el pecho. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, 2 pisos más abajo, Rodrigo extendía sobre una mesa de la biblioteca un montón de recortes de periódico amarillentos que había conseguido aquella misma mañana en los archivos de la ciudad. Mira esto, prima, dijo con una sonrisa desagradable. Tu querida criada tiene nombre y apellido, Renata Salazar. El milagro de las cuerdas. Accidente de tráfico, padre fallecido, deudas, problemas con el hospital y después desapareció del mapa hace 8 años. Golpeó los recortes con un dedo. Tiene todo un pasado que está ocultando. Y quien esconde su pasado suele hacerlo porque hay algo de lo que avergonzarse. Jimena tomó los recortes y los recorrió con los ojos brillando de odio. Perfecto, murmuró. Una mentirosa profesional que entró en esta casa bajo una identidad incompleta. ¿Y si no vino solo a trabajar? ¿Y si vino para robar? Una sonrisa lenta apareció en sus labios. Rodrigo, querido primo, creo que ya sé exactamente cómo deshacerme de nuestra pequeña violinista. Se inclinó hacia él. Y será delante de todos otra vez. Solo que esta vez nadie va a aplaudir. La trampa. Durante las 2 semanas siguientes algo cambió en la mansión Andrada. Todo el mundo lo notó excepto, quizá, las 2 personas que estaban en el centro de aquello. Maximiliano inventaba excusas para ver a Renata. Pedía que fuera ella quien le llevara el café al despacho, aunque tenía un timbre con el que podía llamar a cualquier empleado. Bajaba a la cocina con pretextos absurdos y se quedaba más de lo necesario,
escuchando las historias de doña Remedios mientras observaba de reojo a la muchacha de ojos verdes. Renata, por su parte, dejó de ser completamente invisible. Sonreía más. Un día Tomás juró haberla oído tararear mientras tendía unas sábanas. «Aquí pasa algo», dijo doña Remedios a Tomás mientras batía huevos con una energía sospechosa. «Y a mí me huele a boda. Te digo que conozco estas cosas mejor que mis recetas». El patrón y Renata. Tomás abrió la boca. «Pero él es millonario y ella. El corazón no sabe contar dinero, muchacho. Cállate y sigue batiendo». Uno de aquellos días Maximiliano encontró a Renata en la antigua sala de música de la mansión, una habitación que llevaba años cerrada, llena de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas. Ella había entrado sin permiso, atraída por un viejo piano vertical escondido bajo una tela. Cuando Maximiliano abrió la puerta, la encontró pasando los dedos por las teclas amarillentas con expresión pensativa. «Perdón», dijo Renata sobresaltándose. «No debería estar aquí. Ya me voy». «Quédate». Maximiliano retiró la funda de una silla. «Esta habitación era de mi madre. No había entrado aquí en 18 años». Miró alrededor, instrumentos cubiertos, atriles vacíos, polvo acumulado sobre recuerdos que nadie se había atrevido a tocar. Ella tocaba aquí. Yo me sentaba justo en aquel rincón y hacía los deberes mientras ensayaba. Tragó saliva. Ordené cerrar la habitación el día de su funeral. Renata lo observó con una ternura que todavía no se atrevía a nombrar. «¿Por qué la abre ahora?» «No lo sé», respondió él. Pero los dos sabían la verdad. Desde que aquella criada había hecho cantar el violín de su abuela, las puertas que Maximiliano llevaba años cerrando empezaban a abrirse solas, una tras otra. «Tócame algo», pidió. «Aquí. Donde tocaba mi madre». Renata tocó. Y durante una hora, en aquella sala de música resucitada, dejaron de existir el rico y la pobre. Solo quedaron dos huérfanos compartiendo el único lenguaje que, según sus recuerdos, podía cruzar al otro lado. Pero no todos en la mansión contemplaban con buenos ojos el nacimiento de aquel vínculo. Jimena Costellanos observaba desde las sombras, y cada sonrisa entre Maximiliano y la criada era para ella un golpe en carne viva. Había invertido meses en aquel hombre, paciencia, cenas, apariencias, intrigas. Y ahora veía como una mujer sin apellido conocido parecía arrebatarle el premio sin siquiera intentarlo. «Ya basta de esperar», le dijo una noche a Rodrigo en la biblioteca con las cortinas cerradas. «Hoy hay cena con socios y familiares. Estarán presentes todas las personas importantes. Es el momento perfecto». Sacó de su bolso un estuche de terciopelo y lo abrió. Sobre la seda brillaba una gargantilla de esmeraldas y diamantes que valía una fortuna. «La joya de la condesa Andrada», murmuró Rodrigo. «La pieza más valiosa de la familia». Maximiliano la guarda en la caja fuerte. «Conseguí la combinación hace un mes por si acaso. Nunca se sabe cuándo puede ser útil». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Rodrigo, aunque ya lo sospechaba. «La esconderé en la habitación de la criada», respondió Jimena con una calma glacial. «Luego, durante la cena, anunciaré que ha desaparecido. Pediré que registren las habitaciones del personal. Y adivina en cuál la encontrarán». Sonrió. Una ladrona que además entró en la casa escondiendo su verdadera identidad. Maximiliano no podrá defenderla delante de sus socios sin quedar como un idiota. La echará esa misma noche y yo estaré allí para consolarlo. «Eres terrible, prima», dijo Rodrigo, admirado. «Soy práctica». Aquella misma tarde, mientras Renata ayudaba en la cocina con los preparativos, Jimena subió sigilosamente hasta la pequeña habitación junto a la despensa. Abrió el viejo armario, apartó la ropa sencilla de Renata y escondió al fondo el estuche de terciopelo, debajo de una caja de cartón. Antes de marcharse, la caja llamó su atención. La abrió. Dentro había recortes de periódico amarillentos con titulares sobre el milagro de las cuerdas. Y encima de todos ellos, una fotografía, una niña de unos 10 años abrazando a un hombre de manos grandes y sonrisa amable. Ambos sostenían un violín. En el reverso con letra infantil, se leía, «Papá y yo para siempre». Jimena miró la imagen durante unos segundos. Algo muy hondo y muy lejano pareció incomodarla. Pero el odio era más fuerte que cualquier destello de conciencia. Arrojó la foto de nuevo dentro de la caja y se marchó. La cena comenzó a las 9.
La larga mesa del comedor reunió a varios socios de Maximiliano, algunos familiares y, por supuesto, a Jimena, resplandeciente con un vestido rojo y estratégicamente sentada a la derecha del anfitrión. Renata y Tomás servían los platos. Cada vez que ella se acercaba a Maximiliano, él rozaba apenas su mano al recibir la bandeja. Era un gesto casi invisible, secreto, pero suficiente para que el corazón de Renata se acelerara. La conversación giraba alrededor de negocios, cifras y proyectos. Jimena apenas escuchaba. Vigilaba cada mirada que Maximiliano dirigía a la criada, cada ocasión en que su voz se suavizaba al hablarle. Y con cada uno de esos pequeños gestos su plan le parecía más urgente, más necesario, más justo. Porque así es como las personas crueles suelen llamar a su crueldad, justicia. Uno de los socios, un hombre corpulento con varios anillos de oro, se puso de pie y alzó su copa. Por Maximiliano, el soltero más codiciado del país. ¿Cuándo será la boda, joven? A esta casa ya le hace falta una señora. Entre las risas, muchas miradas se dirigieron hacia Jimena. Ella sonrió con falsa modestia. Pero los ojos de Maximiliano, casi contra su voluntad, buscaron durante una décima de segundo a Renata, que en ese momento servía vino al otro extremo de la mesa. Fue apenas un instante. Jimena lo vio. Ella lo veía todo. Y decidió que ya era suficiente. Cuando llegó el postre, se llevó teatralmente ambas manos al cuello. «Mi gargantilla», exclamó. «La gargantilla, Maximiliano. Esta tarde me enseñaste la joya de tu abuela y la dejamos sobre el aparador. Ya no está. Ha desaparecido». Cayó un silencio incómodo. Maximiliano frunció el ceño. «Eso no es posible. La guardo en la caja fuerte». «Pues ya no está allí, querido». Los dos la vimos hace apenas unas horas. Jimena recorrió la mesa con una expresión de falso horror. «Dios mío, qué vergüenza, y con todos tus socios presentes». «Maximiliano, no quiero acusar a nadie, pero esta tarde solo el personal estuvo entrando y saliendo de estas habitaciones. Por el honor de tu familia, deberías ordenar que registren sus cuartos. Si nadie tiene nada que esconder, nadie debería sentirse ofendido». «No voy a tratar a mis empleados como criminales», respondió Maximiliano con firmeza. «Ah, no». Jimena arqueó una ceja y su voz se volvió fría. «¿O tienes miedo de lo que puedas encontrar? Porque esta mañana descubrí algo bastante curioso. Esa criada a la que tanto proteges ni siquiera es quien dice ser. Su verdadero nombre es Renata Salazar. Entró en esta casa ocultando su identidad. ¿Una mujer que miente sobre quién es que más podría estar escondiendo?». Los socios comenzaron a murmurar. Renata, de pie junto al aparador con una bandeja entre las manos, sintió que el mundo se derrumbaba. La bandeja empezó a temblar. Maximiliano la miró durante una fracción de segundo. Y en sus ojos apareció la duda. Aquella duda fue peor que cualquier acusación. «Registren las habitaciones», ordenó Jimena a los guardias, con la autoridad de quien ya se sentía dueña de la casa. «Empiecen por la de la criada de los ojos verdes». «No», gritó doña Remedios desde la puerta de la cocina. «Renata no robaría ni un alfiler. Yo respondo por ella». «Tú cállate, vieja, o te vas con ella», escupió Jimena. Los guardias subieron. Un minuto después uno de ellos regresó con el estuche de terciopelo en las manos. Lo abrió delante de toda la mesa y la gargantilla de esmeraldas y diamantes de la condesa Andrada brilló bajo la lámpara como una prueba irrefutable. Un grito ahogado recorrió el comedor. Renata se puso blanca. La bandeja se le escapó de las manos y cayó sobre el suelo de mármol con un estrépito de plata y cristales rotos. Negó una y otra vez con la cabeza mientras retrocedía hasta chocar contra la pared. «No fui yo. Nunca iré, eso no es mío. Yo jamás». La voz apenas le salía. «Señor Andrada, por favor. Yo nunca tomaría nada suyo. Se lo juro por la memoria de mi padre». «Es una trampa», gritó doña Remedios abriéndose paso entre los presentes con el rostro encendido. «Yo conozco a esa muchacha. Duerme en una habitación sin calefacción y nunca ha pedido nada. Y ahora quieren creer que robaría una joya para esconderla debajo de su propia ropa, donde cualquiera pudiera encontrarla. Eso no demuestra que sea una ladrona. Demuestra que alguien quería que la encontraran. Pregúntense a quién beneficia todo esto».
La lógica de la vieja cocinera quedó suspendida en el aire. Algunos socios cambiaron el peso de un pie al otro, incómodos. Es verdad, se atrevió a decir Tomás desde la puerta. Renata es la persona más honrada de esta casa. Más que muchos de los que están sentados en esa mesa. Silencio, sirvientes insolentes. Rugió Jimena, perdiendo por un instante la compostura. ¿Quién les ha dado permiso para hablar? Una palabra más y todos estarán en la calle. Se recompuso, alisó su vestido rojo y volvió hacia Maximiliano con una sonrisa venenosa. ¿Ves lo que has permitido, querido? Una banda de criados cubriéndose entre ellos. La prueba está justo delante de ti. La joya de tu abuela estaba escondida en la habitación de una mujer que además entró aquí ocultando su identidad. ¿Qué más necesitas? Renata miró a Maximiliano. En sus ojos verdes había una súplica tan desnuda y limpia que habría conmovido a cualquiera. Créeme, decían aquellos ojos. Tú me conoces. Has escuchado mi música. Has visto quién soy de verdad. Por favor, créeme. Pero Jimena sintió que ya había ganado. Cruzó los brazos con satisfacción y pronunció la frase que llevaba 2 semanas preparando. Ladrona, mentirosa y farsante. Eso es tu querida violinista, Maximiliano. Te lo dije desde la primera noche. Ahora decide. ¿La echas tú o llamamos a la policía delante de todos tus socios? Todas las miradas se clavaron en Maximiliano Andrada. Él contempló la gargantilla de su abuela brillando sobre la mesa como una acusación y luego los ojos verdes de Renata, que le rogaban en silencio que confiara en ella. Abrió la boca para hablar. Y llegó el fondo del abismo. Maximiliano tenía la verdad delante de sus ojos y, aún así, dudó. Fue solo un instante. Pero aquel instante lo perseguiría durante el resto de su vida. Tenía la joya sobre la mesa, los rostros de sus socios esperando una reacción, la voz envenenada de Jimena exigiéndole una decisión y a Renata pálida, temblando, jurando por la memoria de su padre que era inocente. Durante un segundo, un maldito segundo, dejó que la duda entrara. ¿Y si es verdad, y si me ha engañado? Entró con un nombre incompleto. Ocultó quién era, qué sé realmente de esta mujer. Renata dijo al fin con una voz que ni él mismo reconoció. ¿Por qué me mentiste sobre tu nombre? La pregunta cayó sobre ella como una losa. Renata lo miró y algo se apagó en sus ojos verdes. Aquella no era la pregunta de un hombre que confiaba en ella. Era la pregunta de un juez. Ayer le conté la verdad, respondió en voz baja. Le abrí el corazón. Le hablé de mi padre, de mi violín, de todo. Y ahora me pregunta eso hoy. Una lágrima rodó por su mejilla. Entonces no escuchó nada de lo que toqué para usted. No te hagas la víctima, intervino Jimena. La prueba está aquí. Maximiliano, por favor, no seas débil delante de tus socios. Una ladrona es una ladrona. Échala. Maximiliano se pasó una mano por el rostro. Estaba acorralado por su orgullo, por sus socios, por la duda y por aquella mujer cruel que le susurraba al oído. Y tomó la peor decisión de su vida, la decisión de un cobarde disfrazada de prudencia. No llamaré a la policía, dijo sin mirar a Renata. Pero no puedo mantener en mi casa a alguien bajo sospecha. Recoge tus cosas y vete esta noche. Cuando todo se aclare. ¿Cuándo todo se aclare? Repitió Renata. Por primera vez su voz no tembló. Se enderezó. Algo mortalmente herido dentro de ella encontró una última reserva de dignidad. No, señor Andrada. No habrá ningún cuando todo se aclare. Yo le entregué lo único valioso que todavía me quedaba, la verdad. Y en cuanto tuvo la oportunidad de dudar de mí, dudó. Se quitó lentamente el delantal y lo dejó doblado sobre una silla. Me voy. Pero no porque sea culpable. Me voy porque no quiero seguir en un lugar donde no creen en mí. Ojalá su gargantilla pueda darle más compañía de la que yo habría podido darle. Y con la cabeza alta, delante de todas aquellas miradas, Renata Salazar caminó hacia la puerta de servicio sin volverse ni una sola vez. Doña Remedios la alcanzó en el pasillo llorando. Hija mía, no. No te vayas así. Lo arreglaremos. Hablaré con el patrón. No hay nada que hablar, doña Remy. Renata la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Gracias por todo. Gracias por haber sido la madre que perdí hace tanto tiempo.
Cuídese mucho. Y cuide de Tomás, es un buen muchacho. ¿Pero a dónde vas a ir? Está lloviendo, niña, y no tienes dinero. Quédate en mi casa, con mi hermana, donde sea. Lo que haga falta. No quiero meterla en problemas con la señora Jimena. Renata negó con la cabeza. Ya hizo demasiado por mí con una sola cosa, creyéndome. Usted no sabe cuánto vale eso, doña Remy. En esta casa fue la única que no dudó. La cocinera le sujetó las manos con desesperación. Porque te conozco. Porque te he visto llorar a escondidas y seguir sin pedir nada. Una madre sabe esas cosas. La duda del patrón no es culpa tuya, hija. Es culpa de él, porque su corazón se acostumbró tanto al frío que ya no reconoce el calor ni cuando lo tiene delante. Renata sonrió entre lágrimas y besó la frente arrugada de la mujer. Cuídese mucho. Y la soltó con suavidad. Subió a su habitación por última vez. Guardó sus 4 pertenencias modestas en una bolsa de tela y tomó con extremo cuidado la caja de cartón donde conservaba los recortes de periódico y la fotografía. Papá y yo para siempre. La apretó contra el pecho y salió de la mansión Andrada por la puerta de servicio, la misma por la que había entrado 2 años antes con la esperanza de desaparecer. Aquella noche llovía. Llovía como la noche del accidente, como si el cielo insistiera en repetirle a Renata las peores escenas de su vida. Caminó bajo el aguacero por las calles del barrio rico con su bolsa y su caja, hasta que las mansiones fueron dejando paso a edificios más modestos y después a calles que ya no conocía. No tenía a dónde ir. Había gastado sus últimos ahorros meses antes para terminar de pagar las deudas del hospital. Se refugió bajo el toldo de una panadería cerrada y se dejó caer sobre un escalón, empapada, abrazando la caja de cartón para protegerla de la lluvia. Como si mantener seca aquella caja significara proteger lo último que quedaba de sí misma. La abrió. Una esquina de la fotografía se había mojado. Renata la secó con la manga. Perdóname, papá, susurró mirando el rostro del hombre de manos grandes. Tenías razón. La música era el único idioma capaz de cruzar al otro lado. Pero mira lo que me ha devuelto esta vez, otra humillación. Debí seguir siendo invisible. Nunca debí volver a tocar. Incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Porque durante aquellas 2 semanas en la mansión se había sentido viva otra vez. Había vuelto a tocar para alguien que realmente escuchaba. Y aunque ahora ese recuerdo le doliera como una herida abierta, no podía lamentar haber respirado de nuevo. Pasó los dedos por la fotografía, por la sonrisa de su padre, y recordó la última frase que él le había dicho la mañana del accidente, justo antes de subir al coche. Pase lo que pase, hija, nunca dejes que el miedo toque por ti. El miedo siempre desafina. Durante años aquella frase la había perseguido como un reproche. Aquella noche, por fin, la entendió de otra manera. Había vuelto a tocar. Había dejado de tener miedo durante 2 semanas completas. Y pasara lo que pasara, nadie podría quitarle eso. No me arrepiento, le dijo a la fotografía con voz firme pese al frío. ¿Me oyes, papá? No me arrepiento de haber tocado, aunque me haya costado todo. Durante un tiempo volví a ser yo. Encontraré la forma de hacerlo otra vez. Te lo prometo. La lluvia aumentó. Una mujer que cerraba el toldo de su balcón al otro lado de la calle la vio allí, completamente empapada, y le gritó que se refugiara al menos en el portal de su edificio, que no era seguro pasar la noche a la intemperie. Pequeños gestos de personas humildes hacia otras personas humildes. Renata le dio las gracias con la mano y se acurrucó en el portal seco, abrazando la caja hasta que el frío y el cansancio terminaron venciéndola. Mientras tanto, en la mansión, la aparente victoria comenzó a desmoronarse. Los socios se marcharon murmurando. Jimena, triunfante, intentó consolar a Maximiliano con caricias y palabras dulces, pero él la apartó bruscamente. Déjame solo. Pero, querido, hice lo correcto. Esa mujer. He dicho que me dejes solo, Jimena. Cuando por fin salió, Maximiliano quedó en el comedor vacío con la gargantilla de su abuela entre las manos. Y entonces, en medio del silencio, las palabras de Renata empezaron a golpearle la cabeza. En cuanto tuvo la oportunidad de dudar de mí, dudó. Pensó en la sala de música. En la lágrima que había derramado mientras la escuchaba tocar. En los ojos verdes suplicándole que confiara. Una sensación fría y hueca se abrió en su estómago. ¿Qué he hecho?, murmuró.
Subió a la sala de música y se sentó en el mismo rincón donde, de niño, hacía los deberes mientras su madre ensayaba. El piano seguía abierto. Parecía que en el aire aún flotaba la sencilla melodía que Renata le había tocado. Y Maximiliano, el hombre que lo tenía todo, comprendió que acababa de echar a la calle bajo la lluvia a la única persona que en años le había devuelto algo parecido a la felicidad. No por pruebas concluyentes. Por miedo. Por orgullo delante de socios cuya opinión, en el fondo, ni siquiera importaba. Las palabras de Renata le ardían dentro. En cuanto tuvo la oportunidad de dudar de mí, dudó. Soy un cobarde, dijo en voz alta a la habitación vacía. Mamá, soy un cobarde. En la cocina, doña Remedios no lloraba. Estaba furiosa. Y la furia de una madre vale más que 1000 detectives. Sostenía a Tomás por los hombros y le hablaba mirándolo fijamente. Escúchame bien, muchacho. Esa niña no robó nada. Lo sé en los huesos. En esta casa solo hay una persona con el corazón lo bastante negro para hacer algo así. Doña Jimena, dijo Tomás tragando saliva. Pero, ¿cómo lo demostramos? Será la palabra de una cocinera contra la de una dama rica. Doña Remedios quedó completamente inmóvil. Una idea cruzó sus ojos. Tomás dijo despacio. ¿No me contaste una vez que tu primo trabaja por las noches en la garita de seguridad? ¿Y que el señor Andrada hizo instalar cámaras nuevas el año pasado, de esas que lograban todo? Tomás abrió mucho los ojos. Las cámaras. Hay una en el pasillo de las habitaciones del personal. Entonces, si Jimena subió a esconder la gargantilla, esa cámara tuvo que grabarla. Doña Remedios se quitó el delantal con decisión. Vas a buscar a tu primo ahora mismo. Aunque esté diluviando, me da igual. Y vas a conseguir esa grabación antes de que a esa víbora se le ocurra borrarla. ¿Me has oído? Hazlo por Renata. Corre. Y Tomás, el sirviente torpe que jamás había hecho nada heroico en toda su vida, salió corriendo bajo la lluvia con el corazón golpeándole el pecho, dispuesto por primera vez a ser valiente. Lejos de allí, en el portal junto a la panadería, Renata dormía abrazada a la fotografía de su padre, sin saber que en aquel momento 2 personas humildes que la querían estaban a punto de cambiarlo todo. La verdad estalló a las 6 de la mañana. Tomás, empapado hasta los huesos, golpeaba la puerta del despacho de Maximiliano Andrada con un sobre y una tableta entre las manos, el corazón a punto de salírsele del pecho. Señor. Señor, perdone la hora, pero tiene que ver esto. Es urgente. Es por Renata. Maximiliano, que no había dormido, abrió de inmediato. Tenía los ojos rojos y la corbata deshecha. ¿La has encontrado? ¿Dónde está? No, señor, pero mi primo trabaja en seguridad. Las cámaras de la casa lo graban todo. Y anoche antes de la cena, mire lo que captó la cámara del pasillo del personal. Le tendió la tableta. Maximiliano la tomó con manos temblorosas y vio la imagen. Tomás había pasado toda la noche bajo la lluvia. Primero corrió varios kilómetros hasta la casa de su primo y lo despertó golpeando la ventana. Le rogó, le suplicó. El primo, muerto de miedo a perder su empleo, se negó al principio. Si el patrón descubre que saqué las grabaciones sin permiso, me despiden. Pero Tomás no cedió. ¿Y si fuera tu hermana la que estuviera durmiendo en la calle acusada de algo que no hizo? También dirías que no. Aquella pregunta venció al hombre. Juntos regresaron a la garita y descargaron los archivos antes de que alguien pudiera borrarlos. Tomás esperó empapado y temblando, hasta que dieron las 6 y se atrevió a llamar a la puerta del señor Andrada. En el vídeo se veía a Jimena Costellanos, con su vestido rojo, subiendo por la escalera de servicio y mirando a ambos lados. Entraba en la habitación de Renata. 3 minutos después salía, alisándose el vestido con la expresión satisfecha de quien acaba de hacer algo sucio y cree haber salido impune. En una esquina de la pantalla aparecía la hora, 8:47. Casi 1 hora antes de que anunciara que la gargantilla había desaparecido. Maximiliano miró la pantalla con el rostro blanco como el papel. La duda que lo había envenenado la noche anterior se transformó en algo mucho peor, vergüenza y rabia. Rabia contra sí mismo, sobre todo. Renata le había abierto el corazón. Le había confiado los dolores más profundos de su vida. Y él, ante la primera insinuación de sospecha, la había tratado como a una delincuente. Un sirviente empapado hasta los huesos había demostrado en una noche más valor y más fe que él en 2 semanas.
Hay más, dijo Tomás entregándole otro archivo. La cámara del salón. Esto fue grabado hace 2 semanas. En la segunda grabación se veía a Jimena abrir la caja fuerte de Maximiliano con total tranquilidad, apuntar algo en su teléfono y volver a cerrarla. Conocía la combinación. Llevaba semanas preparando todo. La combinación de mi caja fuerte, murmuró Maximiliano. La cambié el mes pasado. Solo se la di a... La sangre se le heló. Se la di a Jimena porque me pidió guardar allí unas joyas suyas. Yo confiaba en ella. Doña Remedios apareció en el marco de la puerta con los brazos cruzados y la dignidad de una jueza. ¿Ahora me cree, señor? ¿O necesita alguna prueba más para terminar de entenderlo? Maximiliano la miró y por primera vez en su vida, el dueño de la mansión Andrada bajó la cabeza delante de su cocinera. Usted tenía razón desde el principio, doña Remedios. Y yo la eché. La mandé a la calle bajo la lluvia. Su voz tembló. ¿Qué clase de hombre soy? Uno que todavía está a tiempo de arreglar parte del daño, respondió la cocinera sin suavizar el tono. Pero primero tendrá que limpiar el nombre de mi niña delante de todos los que presenciaron su humillación. A medias no sirve. La acusaron en público. Tendrá que demostrar su inocencia en público. Maximiliano levantó la cabeza. En sus ojos reapareció algo que llevaba años apagado, determinación. La determinación de un hombre que por fin, sabía que era lo correcto. Llame a todos, dijo. A los mismos socios de anoche, a los familiares y a Jimena. Sobre todo a Jimena. Que no falte nadie. Hoy mismo. Ese mismo día, el gran salón volvió a llenarse. Los mismos rostros de la noche del desastre regresaron, esta vez confundidos, sin entender por qué Maximiliano los había convocado con tanta urgencia. Jimena llegó del brazo de su primo Rodrigo sonriendo, convencida de que Maximiliano finalmente se había deshecho de la criada y la había llamado por un motivo mucho más agradable. En su cabeza ya imaginaba incluso el vestido de novia. Querido, canturreó al entrar. ¡Qué misterioso! ¿Para qué nos has reunido a todos? Maximiliano estaba de pie frente a la chimenea, sereno, con una tableta en la mano. Gracias por venir, dijo. Anoche se cometió una injusticia en esta casa. Delante de todos ustedes acusé de robo a una mujer inocente y la expulsé de mi hogar. Hoy los he llamado para corregir ese error con la misma publicidad con la que lo cometí. Jimena palideció ligeramente aunque mantuvo la sonrisa. Querido, no te atormentes. Hiciste lo correcto. Las pruebas, la interrumpió Maximiliano, fueron colocadas. Alzó la tableta. Y esto lo demuestra la cámara del pasillo de servicio. Proyectó el vídeo en la gran pantalla del salón. Ante decenas de testigos apareció Jimena Costellanos, con su vestido rojo, entrando furtivamente en la habitación de Renata a las 8:47 y saliendo 3 minutos después. Después apareció la segunda grabación, Jimena abriendo la caja fuerte. Un murmullo escandalizado recorrió el salón como una ola. La dama que la primera noche se había burlado de Renata se cubrió la boca con una mano. El socio de los anillos de oro, el mismo que había presionado a Maximiliano con bromas sobre el matrimonio, negó con la cabeza con evidente desprecio. La misma sociedad que 2 semanas antes había reído de una criada, y que la noche anterior la había condenado en silencio, miraba ahora a la verdadera culpable con una mezcla de horror y morbosa satisfacción. «Es un montaje», chilló Jimena, retrocediendo. «Es mentira». La criada lo sobornó. «Rodrigo, di algo. Diles que no es verdad». Pero Rodrigo, abogado de sonrisa aceitosa, comprendió que el barco se hundía y, como toda rata, decidió saltar primero. Dio un paso atrás, separándose de su prima. «Yo no tuve nada que ver», dijo en voz alta, sudando. «Ella solo me pidió investigar a la muchacha. No sabía que iba a esconder la gargantilla, lo juro. Fue idea de Jimena. Todo fue idea suya. Ella me obligó». «Traidor. Cobarde», gritó Jimena, volviéndose hacia él como un animal herido. «Tú conseguiste los recortes de periódico. Tú dijiste que todo el mundo tenía un cadáver en el armario». Se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir. Ante todos prácticamente se había confesado. El salón estalló en un murmullo de indignación. Los socios que la noche anterior la habían tratado con respeto ahora la miraban con repulsión.
Don Augusto Belmonte, el viejo mecenas de cabello blanco que también había sido convocado, se puso de pie apoyándose en su bastón. Señora, dijo con gravedad, usted no solo intentó destruir a una mujer inocente. Intentó destruir a una de las violinistas más extraordinarias que ha dado este país. Todos lo miraron. Anoche no pude dormir pensando en aquel sonido. Y por fin recordé quién era esa joven. Renata Salazar. El milagro de las cuerdas. Yo la escuché tocar hace 9 años en el Teatro Nacional. Lloré entonces igual que lloré la otra noche. Después de la tragedia de su padre creímos que la habíamos perdido para siempre. Y resulta que estaba aquí fregando suelos, siendo humillada por personas que no le llegan a los talones. Un silencio reverente cayó sobre el salón. Maximiliano sintió que el pecho se le llenaba a partes iguales de orgullo y arrepentimiento. Jimena Costellanos, dijo con voz helada. Sal de mi casa. Ahora mismo. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Y créeme, después de esto, ni tú ni tu primo volverán a entrar en los círculos de esta ciudad. Difamación, montaje de un robo y acceso ilegal a una caja fuerte son delitos. Responderás por todo. Maximiliano, por favor. Jimena cambió de estrategia al instante y corrió hacia él con lágrimas falsas. Lo hice por amor, por celos. No soportaba verte con esa. Esa, la interrumpió él, es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, si después de lo que le hice todavía quiere volver a mirarme a la cara. Tú nunca has sabido amar a nadie excepto a ti misma. Alzó la voz. Seguridad. 2 guardias se acercaron. Jimena comprendió por fin todo lo que había perdido, al hombre, el dinero, la posición, la vida social que tanto había perseguido. Soltó un grito de pura rabia, lanzó una última mirada cargada de odio y salió del salón furiosa, con Rodrigo siguiéndola entre los murmullos de desprecio de los presentes. Cuando la puerta se cerró, doña Remedios se acercó a Maximiliano. Ha limpiado su nombre, señor. Ha hecho bien. Pero un nombre limpio no abraza a nadie en una noche de lluvia. Lo miró directamente a los ojos. Mi niña está ahí fuera, sola, creyendo que todo el mundo la ha traicionado, incluido usted. ¿Qué piensa hacer ahora? Maximiliano ya se estaba poniendo el abrigo. Encontrarla, respondió. Aunque tenga que recorrer todas las calles de esta ciudad. Miró a doña Remedios y a Tomás. Ayúdenme a buscarla. Pero antes hay algo más que debo hacer. Algo que le debo desde el día en que me contó su historia. ¿Qué cosa, señor? Preguntó Tomás. Por primera vez en horas, Maximiliano sonrió. Era la sonrisa de un hombre que acababa de formar un plan. Voy a devolverle lo que nunca debió perder. La promesa cumplida. Renata Salazar despertó al amanecer en el portal de un edificio desconocido, con el cuerpo rígido, la ropa todavía húmeda y la caja de cartón apretada contra el pecho. Durante un segundo no recordó dónde estaba. Después volvió todo, la acusación, la gargantilla, la duda en los ojos de Maximiliano, la puerta de servicio, la lluvia. Se levantó lentamente. No tenía dinero, trabajo ni hogar. Pero tenía la fotografía de su padre y tenía una promesa que se había hecho bajo el aguacero, volver a ser ella misma, costara lo que costara. Decidió ir al único lugar del mundo que todavía sentía un poco suyo. El viejo barrio donde su padre había tenido el taller. Caminó durante 1 hora hasta llegar a un callejón estrecho que olía a pan recién hecho y aceite de motor. El taller seguía allí. Ahora era una pequeña tienda de reparación de instrumentos administrada por don Ernesto, un viejo amigo de su padre, que la reconoció en cuanto entró. ¿Renata? ¿Eres tú, hija? El anciano salió de detrás del mostrador con los ojos llenos de lágrimas. Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Mírate. Estás empapada. ¿Qué te ocurrió? Y Renata, dentro de aquel taller que olía a infancia, se permitió por fin llorar todo lo que no había llorado en la calle. Mientras tanto, Maximiliano Andrada no perdió tiempo. Antes incluso de salir a buscarla, hizo 2 llamadas. La primera fue a sus abogados, para que hicieran caer sobre Jimena y Rodrigo todo el peso de la ley. La segunda fue a un investigador privado, al que dio una única misión. Encontrar el violín que Esteban Salazar había construido a mano para su hija. El mismo que Renata se vio obligada a vender 8 años atrás para pagar las deudas del hospital. No fue fácil. El instrumento había pasado por 3 propietarios.
El último era un coleccionista de la capital que lo conservaba dentro de una vitrina sin tocarlo como un trofeo. Maximiliano lo llamó aquella misma mañana y ofreció una cantidad absurda, casi escandalosa, varias veces superior al valor del violín. El coleccionista, tentado, intentó negociar. Maximiliano duplicó la oferta sin pestañear. «Es solo un violín», dijo el hombre sin comprender. «Para usted», respondió Maximiliano. «Para la mujer a la que voy a devolvérselo, es su padre». Ese mismo día, el violín de Esteban Salazar viajaba en el automóvil de Maximiliano Andrada. Encontrar a Renata tampoco resultó tan difícil. Doña Remedios recordó que una vez le había hablado del taller de su padre, en el antiguo barrio del sur. Allí se dirigió Maximiliano con el corazón golpeándole el pecho como no lo hacía desde niño, el estuche del violín en el asiento trasero y un discurso perfectamente preparado que olvidó por completo en cuanto la vio. ¿Por qué la vio? A través del cristal de la tienda de don Ernesto, Renata estaba sentada en un taburete con una taza de café entre las manos, el cabello todavía húmedo, hablando con el anciano. Viva. Entera. Más hermosa en su tristeza que todas las mujeres adornadas de todos los salones del mundo. Maximiliano empujó la puerta. La campanilla sonó. Renata levantó la mirada y al verlo, su rostro se endureció. Se puso de pie. ¿Qué hace aquí?, preguntó con una frialdad que le costaba mantener. He venido a pedirte perdón. Ahórrese eso. Dudó de mí cuando más necesitaba que alguien creyera. Eso no se arregla con palabras. Lo sé, respondió Maximiliano, deteniéndose a una distancia respetuosa. Y precisamente por eso no he venido a exigirte perdón. Sería pedir demasiado y no lo merezco. Respiró hondo. Solo he venido a decirte 3 cosas. La primera, todo el mundo conoce ya la verdad. Jimena escondió la gargantilla. Las cámaras la grabaron. Terminó confesándose delante de las mismas personas que te humillaron. Tu nombre está limpio, Renata. Más que limpio. Don Augusto Belmonte te reconoció. La ciudad ya sabe que la criada de los Andrada era el milagro de las cuerdas. Renata tragó saliva, conmovida a pesar de sí misma, pero no dijo nada. La segunda, continuó él, bajando la voz, tenías toda la razón. Dudé de ti en el momento en que más importaba. Fui un cobarde. Dejé que mi orgullo y el miedo a quedar mal delante de gente que no vale nada fueran más fuertes que lo que yo ya sabía de ti. Te fallé. Y cargaré con esa vergüenza el resto de mi vida, tanto si algún día me perdonas como si no. Solo quería que lo escucharas de mi boca. ¿Y la tercera?, preguntó Renata, con una voz menos firme de lo que habría querido. Maximiliano salió un momento hasta el automóvil y regresó con un estuche. Lo dejó lentamente sobre el mostrador. Y lo abrió. Renata miró dentro. El mundo se detuvo. Era él. Su violín. El instrumento que su padre había construido con sus propias manos, noche tras noche durante 2 años. El que le había regalado cuando cumplió 18. El que ella se había visto obligada a vender el día en que creyó que Renata Salazar había muerto para siempre. Reconoció cada veta de la madera, la pequeña marca junto al puente, el barniz que su padre había mezclado personalmente. Lo reconoció como se reconoce el rostro de alguien amado. No. No puede ser, susurró, llevándose las manos temblorosas a la boca. Yo lo vendí. Lo perdí para siempre. Lo busqué, dijo Maximiliano sencillamente. Desde el día en que me contaste tu historia supe que algún día tendría que devolvértelo. La miró. No es un regalo. No me debes nada por él. Solo vuelve a ser tú misma. Eso es todo lo que te pido. El mundo merece escucharte otra vez. Hizo una pausa. Y tu padre también. Renata tomó el violín con una reverencia infinita. Lo apoyó bajo la barbilla, exactamente en el lugar donde tantas veces lo había sostenido, y pasó el arco sobre las cuerdas. El sonido que surgió fue cálido, profundo, conocido. Le rompió el corazón y al mismo tiempo pareció reconstruírselo. Don Ernesto lloraba en silencio detrás del mostrador. Era como si Esteban Salazar hubiera regresado por un instante a su taller. Hay una cosa más, dijo Maximiliano. Y por primera vez su voz tembló. La primera noche, delante de todos mis invitados, te dije una frase cruel. Dije que si tocabas aquel violín me casaría contigo allí mismo. Lo dije para humillarte. Para reírme de ti.
Dio un paso más cerca. Fue la cosa más estúpida y al mismo tiempo más afortunada que he dicho en mi vida, porque me obligó a escucharte. Renata lo miró sin apartar el violín del pecho. Ya no quiero casarme contigo por una apuesta, Renata. Ni por capricho ni por orgullo. Quiero casarme contigo porque desde el día en que entraste en mi vida mi casa dejó de estar muerta. Porque me devolviste a mi madre, la música y la capacidad de sentir algo. Su voz se quebró apenas. No te estoy ofreciendo mi fortuna. Te estoy ofreciendo al hombre asustado y arrepentido que existe debajo de ella. Si todavía puedes quererlo. Renata lo observó durante mucho tiempo, abrazando el violín de su padre. El silencio se alargó. Me hizo mucho daño, dijo al fin. Lo sé. Y el perdón no se concede en un día. Lo sé. Esperaré lo que haga falta. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, apareció en los labios de Renata una sonrisa pequeña y verdadera. Pero mi papá siempre decía que el miedo desafina, y que a las personas hay que darles la oportunidad de encontrar la nota correcta. Dio un paso hacia él. Una oportunidad, Maximiliano. Solo una. No la desperdicies. No la desperdició. 6 meses después, Renata Salazar regresó al escenario del Teatro Nacional, el mismo al que se dirigía la noche del accidente, el lugar donde su carrera debía haber comenzado de verdad antes de romperse. La sala estaba llena. Don Augusto Belmonte había movido cielo y tierra para organizar el regreso de El Milagro de las Cuerdas. En la primera fila, en el asiento que tantos años atrás había ocupado su padre, estaba Maximiliano. Tenía los ojos húmedos incluso antes de que Renata tocara una sola nota. 2 filas más atrás, doña Remedios estrujaba un pañuelo entre las manos y Tomás, con un traje nuevo y la corbata torcida, sonreía de oreja a oreja. Renata caminó hasta el centro del escenario con el violín construido por su padre. Las luces blancas la envolvieron. Durante un instante cerró los ojos. Y en lugar del chirrido de los frenos y el cristal rompiéndose, escuchó la voz suave de Esteban Salazar. Toca para quienes ya no están, hija. La música es el único idioma capaz de cruzar al otro lado. Y Renata tocó. Tocó como solo pueden hacerlo quienes lo han perdido todo y aún así, han encontrado el camino de regreso. El teatro entero contuvo la respiración, igual que aquella noche en el Salón de los Andrada. Pero esta vez nadie se reía. Esta vez lloraban por pura belleza. Cuando terminó, 2000 personas se pusieron de pie en una ovación que pareció interminable. Renata buscó con la mirada la primera fila. Maximiliano lloraba sin esconderse mientras aplaudía de pie. Y ella supo con una certeza tranquila, que Esteban los escuchaba a ambos desde el otro lado. Se casaron en primavera, en una ceremonia sencilla, lejos de gran parte de la sociedad falsa que una vez la había despreciado. Doña Remedios preparó el banquete y lloró más que la novia. Tomás fue el padrino más torpe y más feliz de la historia. Jimena Costellanos, apartada de su antigua posición social y atrapada en procesos judiciales, dejó de ser bienvenida en los círculos que tanto había perseguido. Y muchas noches en la antigua sala de música de la mansión, una habitación que nunca volvió a cerrarse con llave, Renata tocaba para Maximiliano la sencilla canción de cuna que su padre le silbaba cuando era niña. La casa, que había pasado tantos años muerta de frío y silencio, volvió finalmente a llenarse de música y de calor. Porque al final, Esteban Salazar tenía razón. La música es el único idioma capaz de cruzar al otro lado. Y algunas veces el amor también. Fin.